Saludos, os doy la bienvenida. Voy a seguir hablando de la obra de Margarita Poret, eh, El espejo de las almas simples. Mandamientos de la Santa Iglesia. Amar a Dios con todo el corazón y verdad, que jamás falten a ella. La caridad solo obedece al amor, no tiene nada propio, no pide recompensa, no siente ni vergüenza, ni miedo, ni tristeza. Es tan recta que no puede doblegarse. Más queda a quien más da. Esa es la esperanza de la caridad, que da todo a todos. El estado propio de de los serafines es aquel en el que no hay intermediario. Y en el que no hay intermediario, esto es importante. El alma aspira a que no haya intermediario entre sí y su amado, Dios. Entonces, la Iglesia se desprende de tal afirmación que cumple un papel, la Iglesia mundana, la pequeña Iglesia, como la llama Margarita Poret, cumple un papel circunstancial, un papel de servicio. Ha sido creada para, igual como el sábado fue creado para el hombre, como dice Jesús, y no el hombre para el sábado, pues la iglesia que conocemos, la iglesia instituida en el mundo, ha sido creada para servir al alma y su progresión en ese camino espiritual que la lleva hasta encontrarse con el amado, como diría Juan de la Cruz. Como comentaba, la caridad solo obedece al amor, no tiene nada propio, no pide recompensa, no siente ni vergüenza, ni miedo, ni tristeza. Es tan recta que no puede doblegarse. Más queda a quien más da. Esa es la esperanza de la caridad que da todo a todos. El estado propio de los serafines es aquel en el que no hay intermediario entre su amor y el amor divino. Ellos siempre reciben su mensaje directamente. Ellos siempre reciben directamente el mensaje de Dios. Esa es la aspiración del alma, esa es la aspiración del alma, porque si no somos dependientes de un elemento externo, porque la iglesia grande, como diría Margarita Puret, no es algo que se constituya en el mundo, sino que es algo que está en el ámbito en donde habita Dios y por lo tanto no precisa de ningún tipo de organización política ni social. Todo lo que precisa de ello no es más que un instrumento pasajero. Por lo tanto, la iglesia eterna de Dios no está en ese ámbito. Esa es la aspiración del alma, tener las alas de los serafines, esas alas, como comentaba en vídeos que hice hace años sobre los ángeles son la alegría, siempre representamos a los ángeles con alas porque ellos han trascendido esa gravedad eh, que está, que contrasta con esa gracia de la cual nos hablaba Simone Weil, que nos permite elevarnos hacia arriba de la misma manera que la gravedad nos hace asentarnos hacia abajo. Y los ángeles, como os comentaba, los representamos con alas, porque estas alas simbolizan que trascienden cualquier tipo de apego a la que las almas mundanas están eh, atraídos, atraídos. Con las dos últimas alas, el alma, tener seis alas, nos habla de seis alas y nos va describiendo qué es lo que simboliza cada una de esas alas. Los serafines tienen seis alas, afirma Margarita Poret. Con las dos últimas alas el alma vuela y se mantiene al mismo tiempo de pie y sentada. Este contraste entre una cosa y la opuesta es un recurso
literario que usa a menudo la mística, que luego van a usar otros místicos, ¿no? Como San Juan de la Cruz, por ejemplo. La poesía castellana pues está llena de este tipo de oxímoron y recursos afines, de los cuales hacen uso los místicos e igualmente los poetas. En el caso de Juan de la Cruz, él era ambas cosas, era místico y también poeta. Con las dos últimas alas, el alma vuela y se siente y se sienta al mismo tiempo, y al mismo tiempo está de pie y sentada. De pie porque siempre está bajo la mirada de Dios. Estamos de pie porque siempre estamos ante la mirada de Dios. Y sentada porque siempre se sostiene en la voluntad divina. Estar sentado, por lo tanto, dentro de la jerga de la mística, significa estar asentado felizmente, estar en los brazos de Dios, utilizando nuevamente la metáfora que usa el santo abulense. Hemos llegado al abrazo de Dios y por lo tanto ahí nos vemos asentados definitivamente. Pero al mismo tiempo estamos de pie, puesto que tenemos la majestad divina ante nosotros. Está sentada porque siempre se sostiene en la voluntad divina. El alma sencilla, esta alma de la cual nos habla Margarita, no tiene voluntad propia, la ha trascendido y por lo tanto no se reconoce más que la voluntad de Dios. Capítulo sexto se titula ¿Cómo el alma enamorada de Dios se despide de las virtudes? Otro concepto importante. Las virtudes se convierten también en algo neutro, paradójicamente, aunque no lo sean para el común de los mortales, de las almas que pululan por el mundo. Las virtudes pues son virtudes, elementos que nos acercan a la bondad, al amor, a Dios, etcétera, etcétera. Pero para la perspectiva del alma sencilla que ha accedido al país de la libertad, utilizando el lenguaje de Margarita, las virtudes son algo que se trascienden. Entonces, cuando se trascienden las virtudes, no es que desaparezcan, es que las virtudes, al igual que la razón, se ponen al servicio de ese alma que ya está en los brazos del amado. Es un poco como esa canción no recuerdo qué cantante chilena hablaba de gracias a la vida. Ella va a morir y sin embargo no tiene ese sentimiento hacia la vida, es el mismo sentimiento hacia las virtudes que tiene Margarita. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Gracias a las virtudes que tanto me han dado, me han permitido transitar por el mundo, me han permitido trascender lazos que me mantenían apegada a bajas pasiones, etcétera, etcétera. Las virtudes han cometido un, un servicio, han llevado a cabo un servicio por el cual merecen sentimientos de gratitud, pero ahora ya han sido trascendidas y ahora las virtudes, como la razón, están al servicio del alma. El alma convertida en nada posee todo. El alma, esto nos recuerda también al Tao. El sabio, como no posee nada, lo posee todo. Como no sabe nada, lo sabe todo. Como no sirve a nada, nos sirve a todos. Ese tipo de contrastes de opuestos que lo vemos también en el Tao Te Ching de Lao Tse, como comentaba al principio, los usa mucho Margarita. Las almas fueron esclavas de las virtudes cuando permanecían bajo el amor y la obediencia de la dama razón. Cuando la dama razón, por eso la razón no nos facilita respuestas definitivas, precisamente porque las buscas y el alma sencilla ya no necesita de ellas, puesto que ya está al servicio del amor, que es lo que la mueve. Lo único que la mueve, su único motor es el amor y por lo tanto la razón ya no es más que algo que está al servicio de ese amor.
Las almas fueron esclavas de las virtudes cuando permanecían bajo el amor y la obediencia de la dama Razón. Razón, como os comentaba en el vídeo anterior, es una dama, al igual que Amor, la dama Amor, y al igual que lo es el mismo alma. Estas almas viven del conocimiento, amor y alabanza. Del conocimiento, amor y alabanza de Dios, se sobreentiende. Su último nombre es olvido. Esto nos recuerda al río Leteo, ¿no? Donde las almas, antes de acceder al reino de Hades, olvidan mm, todo aquello que no merece ser recordado. Entonces, olvido, aún así nos va a decir la santa, bueno, la santa, la mística, no, santa no, pues para la iglesia desde luego no lo fue, puesto que la condenó a la hoguera, aunque verdaderamente su vida, pues podemos ver que es de mucha santidad si la observamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como os comentaba, su último nombre es Olvido. Aún así, nos decía Margarita que en el cielo los pecados del alma sencilla, del alma que accede al país de la libertad, son recordados con gloria. ¿Por qué? Esto nos puede chocar, ¿no? Como los pecados pueden ser gloriosos, porque hay que ponerse en la perspectiva de esa alma liberada, esa alma que se ha elevado a los reinos a ese reino sutil que no es el que está sujeto a la gravedad, como diría Simone Weil. Entonces, todo pecado que yo tengo, que tenga que ver con la ira, con la envidia, la lujuria, la gula, todos ellos, todos esos deseos eh, vanos, no son tan vanos en la medida en la que ocultan un deseo verdadero de plenitud, esa plenitud que me estoy negando, esa autenticidad, esa integridad, ese motor del amor pleno en mí, porque Dios está completamente en mí, como en esa morada, en esa última morada interior a la cual hay que acceder, a la cual accede el alma en su camino interior, como diría Teresa de Jesús. Eso es lo que yo no estoy reconociendo en mí y por lo tanto eso me incita a tener envidia, ira, lujuria, soberbia y todo tipo de pecado mundano y por eso son glorificados en el cielo, porque todos ellos hablan de mi voluntad de amor, de mi voluntad de plenitud, de mi voluntad de abrazarme a la fuente de vida para precisamente trascender todo tipo de voluntad propia y solamente reconocerme en la voluntad de Dios. Así nos lo da a entender Margarita Poret. Los pecados del alma son menos que nada, por eso el alma es menos que nada cuando está presa de ellos. Los pecados no son nada, son menos de nada. Por eso, cuando estamos atraídos, cuando estamos subyugados, sometidos, esclavizados por ellos, somos menos que nada como ellos lo son. Esto es lo que se aniquila. El nombre del libro es El espejo de las almas simples y aniquiladas. ¿Qué se aniquila? Esto que nos acaba de decir Margarita. No la vida, al contrario. La vida verdadera es la que se encuentra allí donde se abraza al amado. La fe le enseña que encontrará a Dios en la medida de su esperanza, en la medida de la esperanza de nuestra fe, encontramos a Dios. Por eso la fe no es una herramienta ciega, como dice el agnóstico, el ateo, el apegado a la razón, sino que es un motor que nos eleva verdaderamente y que nos permite acceder a lo desconocido, cosa que la razón no nos lo va a permitir de por sí. No se le puede quitar nada cuando todo en ella es Dios. A esta alma sencilla,
nada se le puede quitar, porque todo en ella es Dios. Al ser nada, se convierte en Dios, porque no hay más vida que la vida que tiene en su creador. Ni se le puede dar nada, tampoco se le puede dar nada. Por lo tanto, está, no está en diálogo con los elementos mundanos que sí discuten, eh, no puede dar una respuesta ante cualquier petición mundana, puesto que esa no es su realidad, ya ha trascendido ese tipo de necesidad de involucrarse en dimes y diretes del mundo. Si esta alma tuviera todo el conocimiento, todo el amor y toda la alabanza que fueron y serán jamás dados por la Trinidad Divina, eso aún no sería nada en comparación con lo que ella ama y amará, pero nunca alcanzará ese amor por vía del conocimiento. Nunca alcanzará ese amor por vía del conocimiento. El conocimiento no nos permite amar, el conocimiento no nos enseña a amar. No se aprende a amar en la universidad. Como alguien decía algún científico hace algún tiempo, la ciencia no te enseña ética alguna. Con lo cual, si eres un descarriado, si eres un tóxico, si eres un nocivo, si eres un perverso, por mucha ciencia que estudies, por muchos doctorados universitarios que consigas, todo eso simplemente lo vas a poner al servicio de tu codicia mundana. No tienes ética alguna. La ciencia no enseña ética. Con lo cual, si hay ética y verdaderamente tal cosa existe, pues en otro ámbito hemos de proveernos de ella. La ciencia no lo va a ser de por sí, a menos que sea la ciencia de la cruz. Eso ya es otro tipo de ciencia, ¿no? Aludo al libro de, de Dich Stein, sobre el cual hice algunos vídeos. Pero ciertamente no alcanza el alma ni siquiera el más mínimo punto sin la ayuda de lo que supera el amor del alma, de lo que supera el amor del alma. Porque Dios no es otro que aquel de quien absolutamente nada se puede conocer. Por eso el conocimiento siempre pierde, porque el conocimiento, tal como en el mundo lo entendemos, no puede acceder a Dios, puesto que de él nada podemos conocer. Con lo cual solamente ese solo sé que no sé nada que decía Sócrates y también va a repetir Margarita, es la predisposición, el requisito indispensable para poder acceder para poder aprender algo de ese mundo divino que trasciende lo terreno. En ello está toda la gloria del amor del alma. Esta alma no tiene voluntad, es la voluntad de Dios la que quiere en ella, la que quiere del verbo querer. ¿Qué es lo que quiere en esta alma? La voluntad de Dios no es una voluntad propia. Ya no hay una pretensión individual. Por eso es por lo que no responde a las interpelaciones mundanas. Por eso es por lo que no puede dar respuesta a ellas. Porque esas interpelaciones mundanas provienen de entidades, de personas que sí están involucrados en, en- en los conflictos, en las luchas, en las cuentas pendientes que se dan en el mundo. Esta alma no tiene voluntad, es la voluntad de Dios la que quiere en ella. Y esta voluntad de Dios le hace querer todo lo que debe querer. Esta voluntad de Dios ya es una verdad que no que encamina al alma de la manera que a ella le conviene. La vida del espíritu nace de la muerte de la naturaleza. Esto es también otro punto importante. Nos va a hablar Margarita de tres muertes y una de ellas es la muerte de la naturaleza.
Trascender la naturaleza, eso es algo a lo cual también se van a referir San Juan de la Cruz y, por supuesto, en la ciencia de la cruz, la citada Edith Stein, la cual sí que fue proclamada Santa Teresa Benedicta. La vida, la vida divina nace de la muerte del espíritu. La vida divina nace, esa es la tercera muerte, que es otro tema también que puede chocar, porque para la jerga de la mística, el mundo divino está por encima del espíritu, en contra del lenguaje, el lenguaje que, por ejemplo, usa María Zambrano, que es al contrario. El espíritu es lo que está por encima de lo divino y para el vocabulario de la filósofa andaluza, pues los divinos son los dioses que forjamos porque son los que nos convienen. Por eso los dioses grecorromanos están llenos también de bajas pasiones, y, pero eso es lo que ellos precisan en ese momento. Y si nos damos cuenta, a veces en la tradición monoteísta, pues también vemos un dios patriarcal, codicioso, vengativo, porque verdaderamente es el reflejo de las personas que lo han creado. Es decir, ese mundo divino para María Zambrano está por debajo del espíritu. En el caso de Margarita Poret, pues es al contrario, llama espíritu a algo que hay que trascender, algo que muere. Tres muertes. El pecado es la primera muerte, la naturaleza, primero muere el pecado, primero, es decir, nos liberamos del ego, nos liberamos de la codicia, de la ambición, de la ira, de la envidia, de la lujuria, de la gula, y ya estamos en predisposición de trascender la naturaleza, la cual es la segunda muerte, la muerte de la naturaleza, y la tercera, la muerte del espíritu. Estas tres muertes nos van a llevar a un camino de 7 estados que nos va a recordar a las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús, el libro de la Santa Española, que se escribiría ya muchos años después, ¿no? En el siglo XVI. Nos habla también de dos caídas, de las virtudes al amor, es decir, es una experiencia de caída, de caerse como al vacío, a la nada. Nunca mejor dicho, porque justamente esa es la segunda caída. La primera caída es de las virtudes al amor. Cuando ya las virtudes han sido trascendidas, caemos en el amor. Y del amor caemos a la nada, que desde mi punto de vista es como la noche oscura del alma, ¿no? Ese estado de vacío que verdaderamente no es más que la predisposición adecuada para encontrarse con el amado, con la luz, con la plenitud de Dios. Nos lleva al país de la libertad. Tras estas caídas se accede al país de la libertad. Solo la virtud de la fe, obsérvese la palabra, libertad. La verdad os hace libres. Solo la virtud de la fe y la fuerza del amor, solamente la virtud de la fe y la fuerza del amor nos permite entender este libro. Con la razón vamos a adaptarlo a la comprensión particular que cada cual tenga. Por lo tanto, no lo va a aprender de la manera conveniente. Solamente la virtud de la fe y la fuerza del amor, dice Margarita, nos permite entender lo que se nos dice en este libro. Además, nos facilita amar y hacer lo que quieras. Nos recuerda la frase que evidentemente conoce muy bien la mística de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque cuando el amor es amor de verdad, pues cuando la voluntad que nos mueve es la voluntad de Dios, pues evidentemente podemos hacer lo que queramos porque todo va a dar noticia
de esa voluntad que nos mueve. Esta alma posee a Dios por el don de la gracia divina, y quien posee a Dios posee todos. Sois dioses, decía Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, sed dignos de esa etiqueta que os doy. Sois dioses no porque compitáis con el único Dios, sino porque la voluntad de Dios está o debiera estar plenamente en vosotros. Sin embargo, al mismo tiempo no posee nada, porque todo lo que Dios ama solo se lo da así. Dios no nos da nada. Dios se lo da todo a sí mismo y nosotros recibimos porque estamos ahí donde está Dios. Esta alma no siente tristeza ni por los pecados que alguna vez cometió, ni por los sufrimientos de Dios por ella, ni por los pecados o los males en los que permanece su prójimo. Esto también, evidentemente, si no se entiende en la manera que antes me refería, pues se va a comprender de la manera más pobre. Esta alma no está predispuesta para dar lecciones de moral a sus semejantes, porque sabe que todos y cada uno de ellos están donde deben de estar para su crecimiento y para, en última instancia, para que se reconozcan en ese amor en el cual se reconoce esta misma alma, donde solamente el amor es su motor y por lo tanto su juicio es el amor, el juicio de Dios es el amor. Porque esta alma no se pertenece a sí misma, no puede sentir tristeza mientras su amado esté bien. ¿Cómo va a sentir tristeza si Dios es la alegría plena e infinita? Y por lo tanto, eh, esta verdad que santifica al alma aniquilada puede dañar a otras almas. Esta verdad puede dañar a otras almas. Es como los libros de Nietzsche, ¿no? Eh, muchos dicen que hace mucho daño, depende, pero el daño que les haga será responsabilidad de aquel que los lea, porque tal vez haya en ellos alguna mala tendencia que se ve estimulada con la lectura de estos libros. Pues con este libro puede pasar algo parecido también, aunque sea de otra manera, para esas personas que lo leen y no lo ven con el amor y con la fe, tal como antes nos comentaba. Esta verdad que santifica al alma aniquilada puede dañar a otras almas que no están encaminadas a su liberación. Por inercia, las almas del mundo no están encaminadas a su liberación, mientras que no se les dé estas muertes, esta muerte al pecado, esta muerte a la naturaleza, esta muerte al espíritu, utilizando el lenguaje de Margarita, mientras que tal cosa no se dé, cualquier cosa que sea beneficiosa para las almas que sí están encaminadas al país de la libertad, pudiera sernos de perjuicio. Quien habla de Dios cuando quiere, a quien quiere y donde quiere hablar, debe saber sin duda alguna que nunca ha sentido el verdadero corazón del amor divino. Quien habla de Dios cuando quiere, a quien quiere y donde quiere hablar, debe saber sin duda alguna, debe saberlo quien lo hace, por eso habla tanto, que nunca ha sentido el verdadero corazón del amor divino. Porque el verdadero corazón del amor divino, captura el alma en medio de todos, sin que ella se dé cuenta, captura al alma. Por eso el alma liberada no puede decirnos qué es o dónde está Dios. El alma liberada no puede decirnos qué es o dónde está Dios. Es la receptividad adecuada, la predisposición, ese comenzar a transitar por ese camino que nos lleva hacia la libertad, lo que nos permite comprender a Dios. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí y ya seguiré hablando de más asuntos de los cuales nos habla Margarita Porret
en este su libro sobre el espejo de las almas simples y aniquiladas o anonadadas. El espejo de las almas simples y anonadadas. Gracias y hasta la próxima.